Y hacer cálculos por decirte, bueno, escribe la ecuación y más oxígeno y calcula cuánto se necesita, digo, esta es estequiometría básica, ¿no? Ese no sería el centro del análisis en este momento, para efectos desde el punto de vista ambiental. Además, algunos de esos procedimientos, como vimos, utilizan reactivos tóxicos, cancerígenos, etcétera. Entonces, cada vez es menos lo que se utiliza, y por eso hay kits que de alguna manera no solo facilitan el trabajo, sino que utilizan concentraciones a unos niveles más bajos, y lo que permite que no se generen demasiados residuos en el medio. Bueno, Carlos, creo que no te he dicho, por ahí te debe llegar una encuesta que están haciendo, y yo les di tu correo, por si te llega, para que no te sorprendas. Bueno, les estaba diciendo que algunos de estos procedimientos son objetables desde el punto de vista ambiental y fundamentalmente con la química verde. O sea, como creyente en los postulados de la química verde, estos procedimientos con estas cantidades de reactivos no, no son convenientes desde ningún punto de vista. Bueno, y estoy con esto porque tengo visitas aquí en la oficina, ¿no? Entonces ya usted sabe el inconveniente con la gente que habla y que habla y que habla. Bueno, entonces el parámetro que voy a presentar y a discutir, tomado de la exposición que hicieron su compañero, y no, bueno, espero que los que lo hicieron estén aquí, es el de la demanda química de oxígeno. Primero, ¿qué recuerdan de ese parámetro? Yo guardé alguna, pero no estoy seguro que sea toda. Bueno, a ver, ¿qué recuerdan de ese parámetro? Yo lo que recuerdo es que tenía que ver con la necesidad de las sustancias orgánicas e inorgánicas para realizar sus procesos en donde estuviera involucrado el oxígeno, como la respiración o la oxidación de materia. Respiración celular. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? O sea, estos parámetros que dependen del oxígeno que hay en el medio eh, son importantes definitivamente porque están asociados a los procesos que ya mencionaba Carlos, así, a los salvajes. Entonces, es importante el principio porque podríamos decir, ya tengo una muestra de agua, y de agua, de cualquier agua, de agua natural, de agua residual, de agua. Mientras más componentes tenga el agua, más compleja es la muestra. Nosotros desde el punto de vista químico tratamos de, no tratamos, lo que podemos hacer es sobresimplificar. Por ejemplo, si decimos que en el medio hay materia orgánica, imagínense si tratáramos de escribir una ecuación que represente
todo el tipo de materia orgánica que hay en una muestra, eso sería imposible. Y si a eso le sumamos especies químicas que también pueden sufrir procesos redox, no sería viable. Entonces, eso desde el punto de vista ambiental es algo que nos diferencia de la, entre comillas, la química básica. Cuando uno trabaja con una muestra ambiental en el laboratorio, tú no puedes esperar, bueno, o lo que aprendes, es que tú dices, esto no me da, el medidor de pH no se estabiliza, o esos medidores de pH que tienen, cuando se estabiliza, pita, y te dice, ya, esta es la lectura finalizada. ¿Por qué? Porque tienes en medio una mezcla muy heterogénea, entonces las partículas que están haciendo contacto con la superficie del electrodo, lo que está pasando en un momento no es lo mismo que está pasando en otro. Entonces a veces uno siente como a pensar que es que está haciendo el ensayo mal, que en este caso el medidor de pH está malo, pero no es eso, son las singularidades de la muestra. En los procedimientos que ustedes plantearon, se notó claramente que para algunos análisis hay algunas interferencias importantes. Entonces, como químico, usted tiene que poder identificar no solo cuál es la interferencia, sino qué es lo que haría esa interferencia en el medio. Si usted dice, por ejemplo, es que si yo voy a utilizar un agente oxidante, lo que se oxida únicamente es lo orgánico. Claro que no. Entonces, vamos a suponer, si no conoces la historia de la muestra y estás viendo que observas resultados anómalos, entonces habría que pensar que hay otro tipo de material en el medio que también es susceptible de ser oxidado. En el caso de la demanda química del oxígeno, el nombre lo sugiere, ¿no? ¿Cuánto químico, en este caso un agente oxidante, sería equivalente al oxígeno que se encuentra en el medio? Fíjense que no es un procedimiento directo donde tú miras el consumo de oxígeno. Entonces, bueno, si hay oxígeno en el agua, ¿cómo yo sé cómo lo mido? O sea, puede meter una sonda ahí para decir, hay tanto oxígeno y ya no tengo que estar haciendo tanto análisis y estar utilizando tantos reactivos para hacer un análisis. Entonces, el procedimiento implica, generalmente los que vieron procedimientos de volumetría o flujometría para hacer esas determinaciones. Mientras el proceso ocurre, usted sabe que si está usando un agente oxidante en un medio, ¿qué le va a pasar al agente oxidante? Reducir. Se va a reducir. Entonces, la pregunta que tendría que hacerse es, bueno, si el agente oxidante se reduce, ¿a qué se reduce? ¿Y qué es lo que va a quedar en el medio? Como ustedes tienen poca experiencia haciendo en el laboratorio, porque ahí es donde uno adquiere esa destreza cuando lo ves, uno podría pensar de que una vez que termina el procedimiento, ya no tengo las mismas especies que estaban al inicio, tengo otras especies. Entonces, ¿qué generé en el medio? O sea, podría ser que se generó una especie que es más tóxica que la que tenías al inicio, o puede ser lo contrario. O sea, lo que señalo aquí es que no necesariamente porque estás haciendo el análisis, me salió, hice los cálculos, el volumen, la molaridad, la normalidad, el equivalente, todo lo que está involucrado allí, sino que, bueno, ¿ahora qué hago con esos residuos? Dentro de los laboratorios también hay que hacer gestión sobre esos residuos. En las empresas pueden tener recipientes de almacenamiento de esos residuos que se tratan posteriormente en otra parte, o te podrían pedir también que si esos residuos hay algún tratamiento que hecho en el laboratorio, porque no son grandes cantidades, no estamos hablando de tanques de residuos, se pudieran neutralizar. Entonces allí también la química es muy importante, porque
Neutralizar no es nada más que tengo ácido y le añado base y mido el pH 7 y me voy. O sea, eso no es estrictamente el concepto de neutralizar, sino que tú puedes convertir esa especie en otra que sea menos tóxica para verterla en el medio, por ejemplo. En el caso particular de la DQO, allí se trabaja en uno de los procedimientos con bicromato de potasio. Y al final del proceso lo que obtienes es cromo 3. Entonces la pregunta es, bueno, en el dicromato el cromo es 6 y luego obtienes cromo 3. ¿Cuál de esas dos formas de cromo es más tóxica? Entonces, allí el dilema es que tú puedes decir, es que bueno, si se genera cromo 3 y después lo boto, bueno, pero ¿y si donde tú lo botas, el cromo 3 se puede volver a oxidar a cromo 6? No está solucionando el problema tampoco. Y si el cromo 6 es más tóxico que el cromo 3, entonces no conviene. Porque es cierto, se pudo reducir a cromo 3, pero si en la descarga hay otras especies que lo pueden oxidar, entonces esa es la dinámica para estos procedimientos, esos procesos, y bueno, es la química actuando. En los ciclos biogeoquímicos miramos que las especies, dependiendo del medio donde se encuentran, pueden ser susceptibles de oxidarte en ambientes ricos en oxígeno o estar en la forma reducida. Como lo vimos en la estratificación de los lagos. ¿Recuerdan cómo se llamaba la zona superior donde había mayor disponibilidad de oxígeno? ¿Recuerdan cómo se llama? Ya veo que no están leyendo los apuntes. En un lago vimos 3 zonas diferenciadas, una donde predominan las especies oxidadas, una intermedia y una en el fondo donde predominan las especies reducidas. ¿Alguien recuerda cómo se llaman esas zonas? Bueno, en este minuto no es relevante, pero bueno, era el epilignio, el hipolignio, hipo debajo, y la termoclina. Entonces, una pregunta, ¿la termoclina cuál era? La intermedia. La intermedia. Intermedia. Entonces, en el caso del dicromato, ¿qué tipo de agente oxidante es el dicromato? ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué tipo de oxidante es? ¿Fuerte o débil? ¿Cómo reconocemos en química la fuerza de un oxidante? ¿Qué debemos conocer? El potencial de reducción. Ya, ¿y qué? Sí, pero ¿qué espero del potencial de reducción? ¿Que valga qué? ¿Que valga cuánto? Y es oxidante que sea muy positivo, si no me recuerdo. Sí, es positivo. Potenciales de reducción que están tabulados, ¿qué signo tienen? Positivos y negativos. Ya, ¿y qué significa una cosa y la otra? Un potencial muy positivo es un agente oxidante muy fuerte. Y desde el punto de vista estructural de la composición, ¿cuándo usted puede decir que está frente a un agente oxidante? Generalmente, ¿qué características tiene? En sus listas, porque yo sé que están dando eso en FQ, ¿cuáles son los que están arriba y abajo en esas tablas en cuanto al poder reductor o oxidante?
Bueno, viendo la tabla y analizando el concepto de un agente oxidante se tiene que reducir con facilidad para ser más fuerte. Y viendo en las tablas abajo están los que tienen un potencial de reducción más alto, que indican un agente oxidante fuerte, y viendo la estructura tienen cargas, la mayoría. Pero y en la composición, de poliatómicos, nada, no estoy hablando de especies monoatómicas. Yo tengo, o sea, no sé si estoy correcto, pero creo que es por el metal de transición. Suelen tener potenciales más elevados que los metales del alcalino eterno y eso. Pero como iones elementales o poliatómicos. Poliatómicos. Ya, y de esos iones poliatómicos, recuerden, no nos perdamos de vista de lo que estamos analizando, ¿no? Que es el ejemplo que le he estado dando, el ion dicromato. Cuando usted hace un ajuste redox, recuerda que usted no toma solo el ion metálico, ¿no? Usted toma el ion poliatómico, ¿cierto? O sea, ahí es donde estoy centrando la discusión. De que el ajuste se hace con agua. En cualquiera. Los ácidos, por ejemplo, los ácidos fuertes, ¿qué tipo de agentes son? Sulfúrico, nítrico, Agente oxidante. oxidante. Pero, ¿y la característica cuál es? Los ácidos que se utilizan también para fabricar explosivos, o las sales también, estos ácidos que se utilizan para generar explosivos, ¿cuáles son esas sales? Que aportan oxígeno. Bueno, si no ha leído de la pirotecnia no importa, pero los nitratos. Se utilizan mucho los nitratos en esa fabricación. Entonces, o sea, ahí estamos viendo un concepto que hay detrás de estos iones que pueden estar presentes en una muestra y que cuando nosotros añadimos un oxidante fuerte, estamos esperando que haya interacción con la materia orgánica. O sea, hay una materia orgánica que por experiencia nosotros sabemos que se biodegrada fácilmente. Y eso lo sabemos porque usted lo tira al patio, a la tierra, donde sea, y usted ve que se descompone y listo. Y usted no le está añadiendo ahí ningún agente oxidante ni nada. Entonces, ese material es biodegradable. Hay otro material que es más resistente a la biodegradación, es decir, a la acción del microorganismo. Entonces, eso hay que adicionarle un agente oxidante. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el peróxido de hidrógeno también es oxidante. Bueno, y el peróxido de hidrógeno no necesariamente la oxigenada, que solo es 3% de volumen, ¿no? Sino el 30%. Y es capaz de oxidar la materia orgánica que está presente en el suelo. Entonces, en el caso del dicromato, que es inorgánico y que es un oxidante fuerte, cuando usted lo tire al medio de reacción de una muestra, el dicromato de potasio, todo lo que encuentra allí que sea susceptible de ser oxidado, lo va a oxidar. ¿Cierto? Por ejemplo, el ion cloruro, ¿a qué se podría oxidar el ion cloruro? Cloro 1 menos. A cloro elemental. A cloro elemental molecular, ¿sí? O sea, Cl2. Muy bien. Entonces, aunque usted no está viendo las tablas de potenciales ni de nada, pero si usted lo busca y aplica la ecuación de Nernst en sus distintas formas, al final usted podrá decir
si efectivamente ese proceso ocurrirá o no ocurrirá. Ahora, si lo encuentra que es una interferencia, efectivamente es porque sí va a ocurrir, ¿no? Y se va a oxidar. Entonces, ese es el conocimiento que hay detrás de la prueba. Por eso insisto, aquí no es qué volumen se utilizará para esto y aquello, y hago un número y después cuando te pregunto, bueno, ¿y por qué esto así que se hace, etcétera? Después no entiendes el fenómeno. De eso no se trata. Entonces, el dicromato ya vimos que cromo 6 se puede reducir a cromo 3, va a oxidar todo lo que haya en el medio, y como agente oxidante, generalmente en estas reacciones hay calentamiento, es necesario para activar la reacción, o si el proceso es violento se puede generar en el medio como proceso exotérmico un aumento de la temperatura. Entonces, en el proceso como agente oxidante se utiliza generalmente el dicromato de potasio y el medio ácido. Si tienes una sal, dicromato de potasio, en un medio ácido, ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿en qué se va a convertir el dicromato? La sal. O sea, la sal vienes y la preparas y la tienes ahí. Después al medio añades ácido sulfúrico. ¿Se va a generar alguna otra especie en el medio? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si tienes la sal, dicromato de potasio, vas a tener iones de potasio y iones de dicromato. Añades al medio un ácido fuerte. ¿Le va a ocurrir algo al ion dicromato? Yo diría que no, porque el ion dicromato, si mal no recuerdo, creo que es un epímero, o sea que está en su forma más estable. Ya, ¿qué piensas el resto? Un Bien, dímero, no efímero, un dímero. ya estaba, sí, ya estabas hablando de orgánica, ¿no? Entonces, cuando se hace un procedimiento y se añaden muchas cosas, esto más, yo no sé si están aquí los del dicromato, pero bueno, cuando hace un procedimiento de este tipo que estamos viendo estos parámetros, y tú dices, y se le añade esto, y se le añade un buffer, y se le añade esto, y se le añade el otro. Cada uno de esos componentes que se añaden, esto no es como una receta de la ensalada, y lo mezclo y todo queda allí eh, físicamente unido. Eso no es lo que ocurre, ¿no? Pero estamos añadiendo sustancias químicas en el medio, así que eso debe estar en alguna manera o protonando o desprotonando, haciendo algo en el medio. Entonces, eso también hay que mirarlo en los procedimientos. ¿Cuáles son los intermediarios que se están produciendo en este caso, en esa volumetría? Muy bien. Pero todavía estamos en el punto de que el dicromato va a oxidar materia orgánica biodegradable y no biodegradable. Y si hay algún otro ion inorgánico, también lo puede oxidar. Pero aquí lo que estamos determinando es el oxígeno. Entonces, yo lo que quiero que ustedes racionalicen es, bueno, ¿por qué si estoy haciendo una titulación con dicromato, después me sale con que estoy determinando oxígeno? ¿Se entiende la duda, no? O sea, del dicromato y la titulación y esto, y que cambia y mira ya, maravilloso. Y después entonces, lo que determino con eso son los miligramos de oxígeno por litro de la muestra. Ya de entrada le dije que no parece que es una eh, determinación directa, ¿no? O sea, no estoy determinando el oxígeno que está ahí en el medio, el O2. Eso es un hecho. ¿Qué se les ocurre entonces que está ocurriendo en ese proceso? ¿Y quiénes son los del dicromato? ¿Están aquí? Los dicromáticos. Eh, esa era
Ana, las del dicromato eran Jennifer, ¿no? Sí, Jennifer con Olga. No Sí, están. no está. Ah, ok. Así que no nos pueden aportar mucho. Bueno, Ana, yo no sé si tú haces esa prueba o esa no la haces. La hacía. La hacía. Ok, ¿qué recuerdas de eso? Por ejemplo, visualmente, cuando la muestra estaba muy cargada de sales disueltas, que las sales disueltas son una interferencia, eh, la coloración de la celda, ¿no? Porque se hacía por kit, se tornaba verde esmeralda aproximadamente. Y se recomendaba pues realizar una filtración para por lo menos atrapar la gran cantidad de las sales disueltas que están presentes en la muestra, pero aún así si son muestras marinas es totalmente imposible acapararlas todas. Es lo que recuerdo. Por ejemplo, en las muestras de agua residual que si están cargadas, o sea, tienen indicios de muchos parámetros sólidos disueltos, hay que filtrarlas, porque también la materia orgánica presente y las partículas grandes son una interferencia en el análisis, ¿no? Tal cual como lo explicaron las chicas. Y también afecta la coloración por el tema de la absorbancia, ¿no? Claro, cualquier interferencia que implique color, aquí los expertos en color sí están. Vamos a llevarlo para Pintuco, a los expertos en color y transparencia. O sea, cualquier cromóforo que está en el medio y uno está haciendo un análisis que sea espectrofotométrico, por ejemplo, o en este caso, utilizando el indicador, pues va a ser una interferencia, ¿no? Porque uno parte de la teoría, el ion dicromato tiene un color específico, ¿no? Eso lo vieron en algún momento, no sé, con las imágenes. Y el ion cromo 3 tiene otro color muy específico. Eso es lo que pasa un poco con lo que mencionaba Carlos de los metales, ¿no? Que los metales de transición se caracterizan porque los iones exhiben diferentes colores y eso es una ventaja visual. ¿Alguna hipótesis? Porque ahora mismo estamos en el momento de pensar, bueno, ¿cómo el dicromato me dice a mí el oxígeno que hay? ¿Qué se les ocurre? Cuando se hace una titulación, sigue ayudándonos, Ana. Generalmente se usa un blanco, ¿no? Un blanco analítico. Correcto. ¿Cuál es la finalidad de utilizar un blanco analítico? Hacer el ensayo sin el analito de interés. ¿Para qué? Si no tienes el analito de interés, puedes saber si tu procedimiento es el correcto, si tienes alguna interferencia además ya de la propia muestra, para saber si tu equipo te está respondiendo de la manera correcta. Vamos a dar un ejemplo práctico. Si usted quiere hacer un análisis de pH, algo, y usted va y toma agua de la llave, no agua destilada, y le marca el pH. Y el pH del agua que va a utilizar tiene un valor de 6. Y la muestra que usted tiene un pH mayor. El solo hecho de utilizar esa agua significa que usted puede tener en medio una reacción, ¿no? O sea, hay veces nosotros somos tan confiados al inicio como químicos que, en agua. Y pensamos solamente que el agua es un medio, un solvente, ¿no? A veces no pensamos que el agua o lo que hay disuelto en el agua puede participar de una reacción. En el caso cuando hacemos un procedimiento de este tipo, por ejemplo, aquí estamos oxidando. ¿Qué es lo que nos interesa oxidar? Todo lo que sea de la muestra. Todo lo que en la muestra se puede oxidar. Entonces, ¿nuestro blanco qué representaría? En este caso que
hay de por medio dicromato. Pues si en mi muestra no hay nada que oxidar, pues no voy a tener un valor definido, sino que sería como mi valor de referencia, ¿no? O sea, si En no hay punto- nada que oxidar en el medio, lo que tú vas a decir es, bueno, no debiera consumir nada porque, o casi nada porque no hay porque nada que no oxidar, hay ¿cierto? única sí. O sea, no hay. Entonces, aquí se trata de un proceso redox, donde tienes dicromato y en el procedimiento, el agente que utilizas para titular es el sulfato de amonio ferroso. Por supuesto que si el dicromato es oxidante, el otro debe ser reductor, ¿no? Debes reducir el cromo 6 a cromo 3. Entonces, en este procedimiento en particular se utiliza un método que no es una titulación directa. Yo creo que eso tuvieron que verlo en algún procedimiento. Cuando usted añade un exceso del titulante y después ese exceso vuelve y lo titula, ¿cómo se llama ese procedimiento? Normalmente lo que usted conoce, que usted pone la bureta y va tirando gotita a gotita y hasta que cambie el color y vira y lo termina, ¿cierto? Eso es lo convencional, ¿no? Acá estamos diciendo que desde un inicio agarro 50 mililitros y se lo añado. Y después titulo lo que queda, o sea, lo que no reaccionó. Retrotitulación, profe. Una retrotitulación o una titulación inversa. Entonces allí lo que uno determina es el exceso, lo que quedó, lo que no reaccionó. Y esa diferencia de volumen me permite a mí, con la concentración del titulante, saber cuáles fueron las moles empleadas en el proceso. Eso es como estándar. Muy bien. Ahora que hemos dicho esto, voy a poner lo que apareció en la presentación de las compañeras, lo que decimos la fórmula. Ok, aquí decía, en la oxidación de materiales orgánicos por dicromato en ácido sulfúrico, la mayor parte del carbono se convierte en dióxido de carbono, mientras que los hidrógenos se convierten en agua. O sea que no estamos en la forma más oxidada, ¿no? Dióxido de carbono, porque puede haber monóxido, carbono elemental, otra forma. La demanda química de oxígeno determina la cantidad de oxígeno necesaria para la oxidación química de la materia orgánica utilizando un oxidante químico fuerte como el dicromato de potasio medio ácido. Esas son las condiciones. Recuerden que puede ser un pensamiento ingenuo de que cuando estoy titulando, siempre decimos oxidación, dióxido de carbono y agua. No sé qué hay agua, o sea, pero no. Si el proceso no es completo, el caso más típico es la combustión de la vela. ¿Recuerdan eso, no? ¿Todavía recuerdan la combustión de la vela? ¿O no se acuerdan de eso? La combustión de la vela es el mejor ejemplo de cuántas cosas se pueden estar formando allí sin llegar a dióxido de carbono y agua. Ok, entonces, aquí está representado CNHBNC. Estos serían el material orgánico. Ahí está el oxidante, el ion dicromato, el medio ácido. Y se asume que todo va a dióxido de carbono y agua. Y el dicromato, el cromo 6, se reduce a cromo 3. Y los compuestos de nitrógeno se reducen a el ion amonio. Fíjense que aquí es donde está, les digo que es difícil poner una ecuación con todo el material orgánico, ¿no? Entonces, lo que mencionaba al inicio de la reacción en medio ácido y el ajuste, ¿recuerdan eso del método de ion-electrón y esto que mencionaba, que creo que mencionó Carlos también, que adición de agua por aquí? ¿Recuerdan eso, no? Que hay un método para
ajustar esas reacciones. Bueno, la reacción final tiene que ver aquí, dicromato más 14 de hidrógeno más 6 electrones, forma el cromo 3 y agua. Entonces, esta sería la semi-reacción. Y en el otro caso tenemos la del agua. Lo que le estaba preguntando hace un rato, bueno, ¿qué relación hay entre esto y el oxígeno? Porque definitivamente lo que queremos es relacionar el dicromato con el oxígeno. Puedes leer lo que dice en la parte inferior aquí. Aquí, donde dice aunque. Alguien que lea, por favor. Aunque la DQO se expresa como miligramo de oxígeno consumido por litro de agua, el oxidante utilizado en el procedimiento analítico no es oxígeno, sino dicromato de potasio en ácido sulfúrico concentrado. El dicromato de potasio es un potente oxidante en un medio ácido a temperatura elevada. Como un mol de dicromato de potasio consume 1.5 veces más electrones que un mol de oxígeno, este factor se debe considerar durante el cálculo estequiométrico. Bueno, mi querida Ana se saltó olímpicamente aquí que se forma ácido dicrómico. Ay, sí. Entonces, esta última frase, ¿cómo la interpretan? Bueno, no frase, esta última sentencia aquí. Eso se puede deducir a partir de las dosis reacciones. No es la relación entre los 6 electrones de la oxidación del dicromato, no, la reducción, Ajá. y los 4 electrones para oxidar el oxígeno. Claro, o 6 sea, entre 4. estamos comparando dos semi-reacciones. Ahora, lo que estoy haciendo en la práctica es esto, titulando con esto. Y acá tengo la relación que hay. La segunda semi-reacción, ¿de qué es? Aquí el oxígeno, ¿cuánto es? 0. Y acá, 2 menos. ya. Entonces, Producción. la reducción del oxígeno molecular. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, entre estas dos reacciones, la relación de las moles de electrones intercambiados es de 6 a 4. O sea, de 3 a 2, o sea, 1.5. Entonces aquí lo que está diciendo es que ese factor lo puedes utilizar durante un cálculo estequiométrico. O sea que puedes conectar la reacción 1 con la 2 y establecer cuál sería la razón molar entre el dicromato y el oxígeno en función de los electrones transferidos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es como poner una proporción, ¿cómo explicarlo? Como el dicromato, entonces, tiene cierta proporción de cuánto oxígeno va a necesitar. Y eso es lo que medimos. Claro, porque mira el producto aquí, pues. El producto aquí es agua, ¿no? Y aquí también el producto es agua. Entonces, si interpretas la ecuación, lo que te dice es que cuando oxidas con el dicromato,
vas a obtener agua. Y aquí es la reducción del agua. Pero en términos de las semireacciones, la estequiometría está controlada porque es un proceso redox, por los moles de electrones transferidos. Hipotéticamente, si aquí fuesen 4 electrones o acá 6, tú dices, bueno, en la oxidación con el dicromato y en la reducción del agua, la relación de las moles de electrones es de 1 a 1. Así que la estequiometría sería la misma por mol de dicromato. En algún momento recuerdan cuando hicimos cálculos con reacciones secuenciales, que de la primera reacción el producto pasa al segundo y después el tercero y el cuarto y así vas llevando la estequiometría. Bueno, la idea aquí es que en la muestra, como tienes oxígeno disuelto, los moles que son transferidos en un proceso redox son equivalentes. Y equivalentes como de acuerdo a las semireacciones. Aquí, esto fue la fórmula que presentaron las compañeras de cómo calcular. Cuando tú vas a un laboratorio a trabajar, normalmente hay manuales y uno se convierte como en operador. Ahí está el procedimiento, añada tanto esto, y ahora con estos kits que se trabajan en rompan polla, haga, tira y mezcle. Entonces, la fórmula que ellas presentaron, no sé si han llegado todavía, era los miligramos de oxígeno por litro es igual al mililitro o al volumen del sulfato de amonio ferroso, eso es el FAS, sulfato de amonio ferroso, es el FAS, no es el partido de los constructores aquí, consumido por el blanco, menos el volumen consumido por la muestra, que es lo que discutía con Ana. Si tú vas a añadir todos los reactivos ahí en ese matraz, ahí va a haber dicromato, ¿cierto? Entonces con el FAS, el sulfato de amonio ferroso, cuando reacciona con esto, va a reaccionar con todo el dicromato que hay en el medio. En el caso de que en la muestra haya materia orgánica, parte del dicromato va a oxidar la materia orgánica, ¿cierto? Así que va a quedar en el medio menos iones dicromato. Así que cuando lo titules con el FAS, deberás esperar un volumen que mayor o menor que el blanco. Repito, en el blanco tienes todo, excepto la muestra. Entonces, si vas a titular con dicromato, aquí vas a tener dicromato. Y si utilizas el FAS, el sulfato de amonio ferroso, él va a reducir todo el dicromato. Pero ya cuando tienes todo más la muestra, todo el dicromato que añadiste, cuando lo vayas a titular nuevamente con el FAS, ya no va a ser el total, porque parte de ese dicromato se ha consumido oxidando la materia orgánica, la materia orgánica. Entonces, eso representa esta diferencia de volumen aquí. ¿Se entendió? En el blanco tienes todos los ingredientes, incluyendo tu agente oxidante, menos la muestra. Quiere decir que cuando usas un agente reductor, todo el agente oxidante va a ser consumido por ese agente reductor. Cuando le incorporas la muestra a esa misma mezcla, ahora ya parte del dicromato no va a reaccionar con el FAS porque parte del dicromato está ocupado oxidando la materia orgánica. Así que el FAS va a reaccionar con lo que queda del dicromato que ya no encontró más materia orgánica que oxidar. Ahora sí. Pero, profe, eso no depende de que se acabe todo el dicromato con el FAS. O sea, tendría que añadir dicromato en exceso. Es que aquí, vamos a suponer que en el procedimiento tienes que añadir 50 ml de dicromato. Cuando haces tu blanco, eso es lo que vas a titular, 50 ml de dicromato.
Cuando le añades la muestra, están las mismas moles de dicromato. Cuando vayas a titular, vas a titular lo que queda sin reaccionar. Porque el dicromato oxidó parte de la materia orgánica. Así que cuando tú vas a titular esa muestra con el FAS, lo que estás titulando es el dicromato en exceso, lo que no reaccionó. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, este procedimiento es para garantizar que las moles que estaban involucradas allí de tu agente oxidante iniciales, tus moles iniciales, las estás restando de las moles que no reaccionaron. Por eso hablamos que hay un exceso. Ok, multiplicado por la molaridad del titulante, y aquí esto es un volumen por la molaridad y tienes las mol, por 8000 entre mililitros de la muestra. Y ese 8000 es el peso miliequivalente del oxígeno. Ahora, la masa molar del oxígeno, ¿cuánto es oxígeno molecular? 31, 32. Pues. Y en la semirreacción, ¿cuántos electrones se transfieren? 4. 4. Entonces el peso miliequivalente será la masa entre ese número de equivalente que es 4. Eso daría 8 equivalentes. Y si lo multiplicas por 1000, es 1000 equivalente. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿De dónde sale ese número? Ok. Y bueno, la M es la concentración mol por litro del sulfato de amonio, para titular ya. Y aquí estaría la reacción, la otra reacción del sulfato de amonio ferroso. Los iones ferrosos son oxidados a iones férricos y este a cromo 3. Entonces, en medio ácido. Esta sería la reacción equivalente que está ocurriendo en el procedimiento. Esto es una fórmula, repito, esto es del trabajo de las compañeras. Esto lo añadí yo aquí, hoy. Y esto, que no estaba explicado allí. Y esta es otra fórmula que usted puede encontrar en la web. Te dicen, la DQO se calcula como, las letras no importan, ¿no? Pero una diferencia, B menos S por N 8000 entre el volumen de muestra. Ahora, aquí en esta fórmula dice N de normalidad y aquí M de molaridad. Mi pregunta es, como se trata del sulfato de amonio ferroso, ¿puede sustentar que la molaridad es igual a la normalidad? Repito, para la sal, la molaridad es igual a la normalidad. ¿Sí o no? No sabe, no responde. Bueno, vamos a poner la pregunta de esta forma. Si yo le pido que prepare una solución 1 molar del sulfato de amonio ferroso y le digo que prepare una solución 1 normal de sulfato de amonio ferroso, ¿emplearía la misma masa para preparar 1 litro de solución? Para determinar la normalidad de una sal, ¿en qué se basa? Ya dijimos que un proceso redox era con los moles de electrones transferidos. Y en una sal, la carga del catión y del anión.
Entonces, ¿qué concluye? Que no es igual. Ya, ¿y el resto qué piensa? Profe, pero ahí para considerar la normalidad, o sea, las especies iónicas que considero son los aniones de sulfato por, y los cationes de hierro ¿Cómo, que están ferroso. cómo escriben ese? A lo mejor la dificultad parte por escribir el sulfato de amonio ferroso. ¿Cómo escriben eso? Bueno, yo lo busqué en Google. No Ahí importa, decía que generalmente no usamos sales dobles, ¿no? ¿Cómo es? NaC4, paréntesis, 2, F, paréntesis de nuevo, sulfato y cierro 2. Ya, entonces el balance de cargas, ¿cuál es? ¿De cuánto cargas positivas a negativas? Para mantener la electroneutralidad, ¿cuántos iones sulfatos hay? 2, o sea que son -4 más 2 del ferroso y 2 del Amonio. amonio. Sí, 4. Ya, entonces, conclusión, sería lo mismo la molaridad y la normalidad. Carlos, ya dijiste que no, ya entendí. El resto. Bueno, el resto está dubitativo. No vamos a quedarnos toda la tarde pensando en eso. Entonces, anótelo allí y después lo medita, lo reflexiona y me dice si la molaridad aquí da lo mismo usar la molaridad o la normalidad. Ya en algo sí estamos claros, que nosotros en química trabajamos con la molaridad y no con la normalidad. Y prueba de eso es este mismo, por eso lo puse allí. La normalidad siempre queda en un limbo químico. Ok. John, Hola, buenas tardes. ok. Entonces, John, ustedes hicieron y entregaron algunos cálculos de agua, ¿no? Porque todos estamos en agua. Ahora John va a discutir con ustedes. Ahí, creo que en uno de los ejercicios había que calcular un pH, creo, de agua lluvia, algo así, ¿no? Y un equilibrio y no sé qué más cosas. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Sí, Bueno, entonces John va a mostrarle, mejor dicho, va a compartir con ustedes la clave de esos ejercicios que ustedes entregaron. Y mientras tanto, yo voy a violar la ley de la conservación de la masa y me voy a desaparecer un rato para almorzar. Espero que ya ustedes hayan almorzado, porque esta es la hora de la pereza y ya ha sido evidente. profesor, una pregunta, entonces la Dime, tiré. El jueves tenemos la exposición de la monografía. that's right. Sí. Y no la semana pasada nunca me dijeron nada de ningún comentario y bueno, el fin de semana le pregunté a Medin de que en qué momento íbamos a conversar 15 minutos para saber qué dudas tenían o algo y tampoco me dijeron nada. Porque unos podían a las 4, unos dicen que a la 1, a las 3, el martes, el jueves, el viernes y no fue nunca. Es que yo sí tengo una duda de la monografía y es esa parte justamente de las Bueno, reacciones. sí, sí, después, no sé, ¿ustedes tienen clase después que terminamos conmigo? Bueno, No. los que no tienen clase y tienen interés en aclarar algo, después que terminamos la clase, con mucho gusto lo podemos aclarar. Ok, perfecto.
Bien, voy a parar aquí esto. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Les voy a compartir el documento. Bien, vamos a empezar por esta pregunta número 1, donde nos preguntaban la concentración de distintas especies de carbono inorgánico disueltos en agua es dependiente del pH. La pregunta principal de todo esto era, según los valores de pK1 y pK2, para los equilibrios del ion bicarbonato, el dióxido de carbono y el ion carbonato con respecto al ion bicarbonato, que se puede inferir de las especies que serían predominantes a distintos pHs, pHs de las aguas. Bien, para empezar la discusión, quisiera preguntarles para ustedes cuáles son los puntos en donde está el pK1 y el pK2 con respecto a cada una de las gráficas que tenemos aquí. Para mí el primer pK1 está por 6,2, 3 aproximadamente. Ok, aquí. Y el segundo está por 10,4 por ahí aproximadamente. ¿Alguno más? Si no, voy a preguntar. A ver, Rigoberto, ¿dónde, para ustedes, cuáles eran los valores de pK1 y pK2? Okay. Okay. Adriana Torres, ¿qué piensa? Bueno, la relación carbonato y carbono puso 6,4 y para el pecado 10,9. Ok. Bien, casi la mayoría está por el mismo número. Así que, bueno, vamos a discutir un poco y a ver qué tal están sus respuestas. Bien. Para cuando el pH es menor al pK1, el dióxido de carbono que está en medio aquoso es la especie predominante. A un pH menor a 4 es prácticamente la única especie presente. Entonces, ¿cómo podemos explicar este enunciado con base a las gráficas? Yo lo expliqué con Le Chatelier. Ok, ¿podría ilustrarnos? Ajá. Yo había copiado la semireacción. Bueno, la reacción fue dióxido de carbono más agua y se forma el ion hidronio y el hidrógeno carbonato. El ion hidrógeno carbonato. Entonces, si en el producto tengo el hidrógeno carbonato y tengo el hidronio y yo disminuyo el
pH, significa que estoy aumentando la concentración de los productos, específicamente del hidronio. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de los reactivos, que sería el dióxido de carbono. Así fue como lo expliqué. Ok. ¿Usted tiene su documento allí en este momento? Sí. Ok, si quiere puede compartirlo, entonces para que... Y así entonces iremos discutiendo esta pregunta con cada uno de ustedes. ¿Sabe? Sí, adelante. O sea, yo copié aquí la reacción o el equilibrio que hay entre dióxido de carbono y hidrógeno carbonato. Y en un medio acuoso, pues, porque estamos hablando de aguas, se forma esta especie, que es hidronio, carbonato, que es el otro equilibrio. Entonces yo había colocado que disminuir el pH aumenta la concentración de hidrogeniones en el medio. Por lo tanto, si hay un excedente de producto, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de dióxido de carbono. Y igual acá hice el mismo análisis. ¿Ya? Ok. Sí, gracias. Pero en esa ecuación, ¿dónde estaba el dióxido de carbono acuoso? No lo vi. No puse acuoso, puse gaseoso. Pero lo corrijo ya. Exacto, en eso también iba a comentarles que en la ecuación, si no me equivoco, los productos, los reactivos estaban en medio gaseoso. Así que bueno, como estamos hablando de una disolución, pues, es importante ponerlo. Ok, entonces, hasta el momento, cuando este pH es menor al pK, como ustedes ya todos mencionaron, la especie predominante será el dióxido de carbono que está disuelto en el agua. Ya vimos lo del principio del Chatelier, que explicó Carlos. Así que bueno, este primer enunciado podemos entenderlo. Ok, en base a esto, ¿tienen alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, 5 segundos de silencio, vamos a seguir. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el pH es igual al pK1? En esas situaciones, cuando el pH es igual al pK1, en este caso, vamos a tener un equilibrio entre las concentraciones de dióxido de carbono acuoso y hidrógeno carbonato. Ok, eso, bueno, podemos ver entonces dónde está el pK1 y en dónde demuestra la gráfica el equilibrio. En donde se intersectan. Donde se intersectan. Ok, La donde se fracción molar intersectan. 50. Ok, 50 perfecto. Es importante conocer la fracción molar de ambos gases que están disueltos en agua. Aquí vemos 50% de la fracción molar del dióxido de carbono y 50% del ion bicarbonato. En este caso se intersectan donde, como ustedes mencionaron, está la pK1. Bien, pero ¿qué pasa cuando el pH es igual a el promedio de pK1 y pK2?
En otras palabras, decir que está entre los intervalos de pK1 y pK2. Exacto. Mayormente va a haber ácido carbono, hidrógeno carbonato. Ok, en la gráfica, ¿cómo podemos ver? ¿En qué punto podemos representar eso? Esa afirmación. Bien, entonces vamos a preguntarles ahora a Dairet. Yo diría que porque en ese punto, casi en 8, la línea que representa el hidrógeno carbonato llega a un máximo y está casi en 100. Así que diría que es lo que está en mayor concentración. Ok, perfecto. En base a la gráfica podemos ver ese comportamiento que en su mayoría o casi el 100% hay hidrógeno carbonato. Una pregunta, ¿no se vería igual que una curva de caos? Ay, Sí, muy similar, demasiado similar diría yo. ok. Ahora bien, cuando el pH es igual al pK2, las concentraciones del ion bicarbonato y el ion carbonato son iguales. ¿En qué punto de la gráfica podemos describir esto? Donde se intersecta el azul y el rojo en aproximadamente 10.23. Ok. Medin, ¿y o sea, en base a lo que conoces de la química, qué puede explicar ese comportamiento? Al principio, Ajá, sí. la ecuación de Hessenson-Hasselbalch. Ok. ¿Y por qué? ¿No sería porque se nos va un término de la ecuación, el logaritmo de la parte protonada, desprotonada, como es igual a 1, solo me queda pH igual a pK? Ok. Perfecto. Entonces, vemos que hay concentraciones iguales. En la gráfica podemos verlo que el 50% de la fracción molar es precisamente donde se intersectan ambas curvas. Entonces, por eso podemos conocer que cuando el pH es igual a al pK2, entonces podemos encontrar igual cantidad de concentración de ambas especies. Y bueno, ¿qué pasa ya cuando el pH es mayor al pK2? ¿Qué especie es la que predomina? El carbonato, el ion carbonato. Ya entonces, luego que ya perdemos el equilibrio, vamos a ver cómo hay un aumento sustancial de la especie carbonato. Hasta pues, entre más básico esté la disolución, pues vemos que ahí va a haber más cantidad de carbonato. Bien, en base, estas eran las respuestas que se esperaba conocer o que esperaba que ustedes presentaran a la hora de desarrollar este taller para la pregunta número 1. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 2, que era más bien una búsqueda bibliográfica de algunas ecuaciones que tuvieran como producto el ion bicarbonato. Claro, que fueran en equilibrio para su formación. Entonces, a mí me gustaría conocer qué ecuaciones ustedes colocaron
antes de compartir la que tenemos acá en el desarrollo del taller. Ok, bien, entonces vamos a pedirle a Jennifer para ver si nos puede compartir las ecuaciones que colocó en el taller. Sí, ya voy. Ok, ¿cómo explicaría sus ecuaciones? Bueno, que en medio acuoso, o eso en agua, hay carbonato de calcio y dióxido de carbono. Entonces se va a formar iones de calcio y el ion de hidrógeno carbonato. Igual el dióxido de carbono con el agua forman hidrógeno carbonato y hidrógeno. El bicarbonato se puede disociar en hidrógeno y hidrógeno carbonato. Y cuando reacciona con carbonato también puede formar hidrógeno carbonato. Y aquí tenemos el carbonato con el agua que forma el hidrógeno carbonato y iones hidroxilo. Ok, perfecto. Gracias, Jennifer. Pregunta, ¿de dónde sale ese carbonato que están esas ecuaciones? En la 4 y en la 5. De especies carbonatadas. Me estás bromeando, ¿no? O sea, digo, ¿de qué equilibrio probablemente podría provenir pues, en el agua? No sé, profesor. ¿Cómo que no sabes si lo tienes ahí en la primera ecuación? Sí, pero solamente de eso. Es que pensé que usted me preguntaba. Esto no es el carbonato de calcio no es un sólido. ¿Con qué está en equilibrio? Aquí solito, el carbonato de calcio es sólido. ¿Con qué iones está en equilibrio? Pues Con el ion calcio y el carbono. bueno, este no es el KPS, pues. Eso tú lo sabes, entonces. Ok, listo, Jennifer, gracias. Bien. Vamos a ver la primera ecuación que justifica esta afirmación. Tenemos el ácido carbónico que está en un equilibrio conjunto con el bicarbonato y que se disocia en iones hidrógenos. Esta es una de las ecuaciones que puso Jennifer en sus ejemplos. También tenemos en este caso el bicarbonato, el dióxido de carbono que está disuelto en el agua
reacciona con agua para entonces formar ion bicarbonato y también especies hidronio. Y es la hidrólisis del bicarbonato disuelto en el agua. Bien, ¿dónde podemos ver cotidianamente esta reacción? Para contextualizar la ecuación, ¿cómo podemos encontrarla? Quizás a la mayoría de ustedes tengan este tipo de reacción dentro de su casa. ¿Dónde podemos encontrarla? No es el típico experimento ese de agarro un vasito de agua, carrizo, soplo y introduzco el gas de dióxido de carbono, o expulso. Ok, perfecto. Buen punto. ¿Algún otro ejemplo que pudiéramos realizar en casa con respecto a esta ecuación? O a este equilibrio, mejor dicho. Ok. La soda, porque sabemos que la soda tiene dióxido de carbono disuelto en agua. Y hay este equilibrio. Ok, el siguiente entonces sería el ion carbonato. Reacciona con el agua para formar entonces la especie de bicarbonato y en un medio básico. Aporte de lavado de las rocas calizas. Para contextualizar de dónde sale esta reacción, entonces aquí es cuando hay un lavado del agua en rocas que contienen alto contenido, que son rocas calizas, que en la mayoría de su composición está basado en sales de carbonato. Específicamente hablando del carbonato de calcio. También podemos decir el equilibrio que hay entre el ácido carbónico y el ion carbonato para formar entonces el 2 moles de ion bicarbonato. Y por último, entonces vamos a ver el carbonato reacciona en un medio ácido para producir en un equilibrio el ion bicarbonato, que estos vienen de la hidrólisis del dióxido de carbono en medio opuesto. Bien, eran algunas de las ecuaciones o de algunos de los equilibrios que podían realizar para explicar el equilibrio que hay entre las especies de ion bicarbonato y su formación. Bien, entonces ahora vamos a la pregunta número 3, que con base a la gráfica conteste las siguientes preguntas. ¿A qué equilibrio corresponden los 3 puntos sobre la curva de titulación y cómo se determina experimentalmente? Entonces, ahorita vamos a conversar un poco acerca de sus respuestas en los 3 puntos que tenemos en la gráfica. ¿A qué equilibrio corresponden los 3 puntos sobre la curva de titulación y cómo se determina experimentalmente? El primer punto, ¿a qué equilibrio corresponde? Al equilibrio dióxido de carbono, agua y ácido
ácido carbónico. Ok, ¿y cómo podemos determinar ese punto experimentalmente? Yo coloqué con algún tipo de indicador que estuviera en intervalo de pH, o sea, que virara en intervalo de 4 a 5. Y si no me equivoco, creo que puse el naranja de... Ya no recuerdo qué naranja era. Yo ¿Naranja puse de? naranja de metilo. Ok, naranja Ajá, de naranja de metil, sí, naranja de metil, ya. Ok, entonces en este punto, ¿qué corresponde? ¿La conversión de qué a qué? En este punto de la gráfica hay la conversión de qué reactivo a qué producto. Los reactivos que puse que era dióxido de carbono, agua y el producto ácido carbónico. Aunque no sé por qué ya estaba al revés. Pero, Ok, Ana, ¿qué piensa usted? En este punto de la gráfica hay una conversión de qué reactivo a qué producto. De la conversión del ácido carbónico al bicarbonato. Ok. Bien. En el punto 1, donde el pH es 4,5, en el punto final de valoración, o sea, la alcalinidad total, corresponde a la conversión del el ion bicarbonato a especies de dióxido de carbono, es decir, a un ácido no disociado y el gas disuelto. Recordar que entonces, si sacamos la constante de equilibrio para este punto, que es 2,2 por 10 a la menos 3, indica que solo una pequeña fracción de ese dióxido de carbono está como el ácido carbónico. En su lugar predomina la forma ionizada o el dióxido de carbono molecular disuelto, representado como el dióxido de carbono en agua, o también podemos mostrarlo como dióxido de carbono acuoso. Entonces, debido a que predomina la forma no ionizada, podemos decir que esta forma se representa como el dióxido de carbono por una molécula de agua, o podemos representarlo como el dióxido de carbono medio acuoso. Ok, entonces, en base a este primer punto, ¿hay alguna pregunta? el agua, Ok, Carlos, habla. sí, el agua ahí entonces, ¿qué papel desempeña? Porque, o sea, mi reacción era un poquito diferente. Ahora la misma de arriba, pero al revés. No sé cómo se puede apreciar. ¿Cómo al revés?
El agua No sé si puedo, pero, O2H. no, me refiero a que donde está el dióxido de carbono y el agua como productos, yo los tenía como reactivos. No importa si es equilibrio. Aquí lo... O sea, yo lo que estoy esperando que ustedes me digan, o le digan a John, es que esto les choca, que esto les es extraño. Eso es lo que estoy esperando que me digan. Porque o sea, ustedes han visto los hidratos, ciertamente, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, todos han visto los hidratos. Dihidratado, monodihidratado, y etcétera, etcétera. Entonces, para este equilibrio, la consideración aquí, de acuerdo a lo que les comentó John hace un rato del valor de la constante, o sea, está diciendo que esta forma molecular no está favorecida y que está la forma hidratada, representada así, que nosotros queremos acuoso, eso ya lo hemos dicho, ¿no? La esfera de hidratación. En este caso, para nosotros, como bien decía el profesor, es difícil ver una especie como el dióxido de carbono que esté hidratada. Generalmente esto lo vemos cuando damos algunas sales que están hidratadas. Pero en este equilibrio podemos ver que el dióxido de carbono está hidratado. ¿Pero por qué está hidratado? Porque predomina la forma no ionizada. Es decir, ese dióxido de carbono molecular que está disuelto en el medio, y en este caso el medio es agua. Profesor, y cuando se refieren a forma no ionizada, se refieren a que no están en acuoso, o sea, no sé si tiene que ver con el estado de agregación que está el dióxido de carbono. Es que me choca con la otra reacción. O sea, había una reacción donde teníamos CO2 más agua. Ajá. Pero acá no es CO2 más agua, sino el CO2 está hidratado con agua. Ok, ¿Cuál es la diferencia de una y otra? ok, bien. Partimos del enunciado de que la constante de equilibrio es una constante de equilibrio, pues, pequeña. Esta constante de equilibrio nos indica que una pequeña fracción de dióxido de carbono solamente está como esta especie. Ahora bien, una forma no ionizada. Cuando ustedes le dicen no ionizado, por lo menos si hablamos de un ácido o de cualquier especie, ¿qué sería una especie no ionizada? O sea, ¿qué les dice la palabra no ionizada? Que no se disocia, no presenta carga en el medio. Ok, eso es lo que piensa Carlos. Vamos a preguntar por qué aquí hay más personas en clase. Rigoberto, ¿usted qué piensa de qué es una especie no ionizada? Ok, un celular en el medio. Maizun, ¿qué piensa usted de qué es una especie no ionizado cuando algo no está ionizado? No tiene carga. ¿Puede repetir? Es que no la escuché.
No posee una carga. Ok, no posee una carga. En efecto. Ahora bien, la pregunta que hacía Carlos hace un momento. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esta especie que tenemos acá y la especie cuando el dióxido de carbono reacciona con el agua? Cuando nosotros hablamos de sales que están hidratadas, en el fondo, qué nos está diciendo con respecto a la estructura de esa sal? Es como un complejo. Ok, un complejo, ¿en qué sentido, Medin? Que va a estar rodeado de moléculas de agua actuando como ligando. Ok. ¿Y ustedes cómo se pueden imaginar que es si lo demostramos de esta manera? ¿Cómo ustedes se pueden imaginar que esta, esta, esta especie disuelta en el agua? Pero si la representamos así, o sea, una especie de un gas que está hidratado. Yo diría que habría algún tipo de interacciones eh, covalentes, no covalentes no, sino entre los átomos más electropositivos como el carbono y los electronegativos del agua, Okay, como el ¿y oxígeno. ese tipo de interacciones cómo se llaman? Dipolo inducido, creo que. Okay. Todos estamos de acuerdo a que dentro de la especie de el bicarbonato de sodio hay una zona que está parcialmente positiva y otras que están parcialmente negativas. Sí, Aquí en esta molécula, el dióxido de carbono, ¿qué polaridad tiene? no es polar, porque el dióxido de carbono no sería polar porque está dirigida a la misma Latencia. a direcciones contrarias, Claro, o sea, se no es anula. polar. El vector, lo que dice el vector molecular es nulo. Entonces, estamos diciendo que está hidratada. John hacía referencia a las sales y el ion que está, bueno, está polarizado, la sal, porque está en forma de iones, y el agua también. Pero aquí en este caso estamos hablando de una molécula, no estamos hablando de la interacción mediada por cargas. Entonces, ¿cómo se va a orientar esta molécula de agua con respecto al dióxido de carbono? Efectivamente, si esto es un óxido de un no metal, no podríamos pensar que, o no debiéramos pensar que va a existir alguna forma ionizada en ese medio. Lo que se está tratando de contrastar aquí es que a pesar de que el ácido carbónico tiene una primera y una segunda constante de disociación, eso lo hemos visto en los otros equilibrios, en el diagrama S, que es el diagrama de titulación, cuando avanza la titulación, aquí, porque aquí estamos diciendo de las especies, conforme añades el ácido, las formas que se están protonando. Evidentemente que cuando tienes el hidrógeno carbonato y lo protonas, cuando lo protonas vas a obtener teóricamente el ácido carbónico. Teóricamente, pues tú dices, bueno, esta es la base
conjugada de ese ácido, pero esto es un ácido débil. ¿Y qué significa débil? Bueno, su forma molecular no es la que predomina. Entonces, en el medio, el tema aquí es que lo que tienes en el medio son moléculas de dióxido de carbono que están hidratadas. Puedes pensarlo como si fuera el dióxido de carbono que está en la soda a presión ahí disuelto. Bien, podemos verlo, como decía el profesor, como ese dióxido de carbono disuelto en agua, o sea, que están compartiendo un espacio, y en este caso, pues, el dióxido de carbono estará acompañando al agua en disolución. Esto es la primera parte de nuestra gráfica de titulación. Bien, para el segundo punto, ¿qué equilibrio corresponde a este? ¿Qué pasa en este punto de la titulación? Yo en eso puse que este era el equilibrio ácido carbónico y hidrógeno carbonato, pero no sé si está bien. Ok. En este punto, como bien lo dice la gráfica, tenemos una alcalinidad del carbonato. Es decir, que representa el punto donde el pH es 8,3, la disolución a la que se le ha agregado la cantidad estequiométrica de iones hidronio, es decir, de ácido, requerido para completar estas reacciones. En el caso, ha reaccionado los iones hidroxilos que hay en el medio para producir agua, y esos iones carbonato que estaban en el medio para producir entonces el ion bicarbonato. Entonces, en este punto podemos ver cómo ya todo esa base que estaba en el medio, o sea, esos iones carbonatos que están con una carga 2 positivo, reaccionaron con el ácido que se le agregó para entonces producir agua y el ion bicarbonato. En este punto también, si lo queremos ver experimentalmente, ¿qué indicador podríamos utilizar? Bueno, Stalin.
La fenolftalina porque tiene un rango de viraje o su rango de viraje va en este punto. Bien, ahora ya vimos este equilibrio. O sea, teníamos unos iones hidróneos reaccionados con el ácido, pero también ese ácido reaccionó con los iones carbonatos que había en el medio. ¿Cómo usted explica que hayan iones carbonato en este punto? ¿O cómo se formaron? ¿De dónde salieron? En la clase de hoy nada más hay 9 alumnos. ¿Qué le pasó al resto? ¿Había alguna actividad hoy? ¿Tenían algún examen hoy? En la mañanita, pero ya pasó. Ya, gracias, Carlos. ¿Cuál era la pregunta, John? Que, o sea, aquí vemos que ocurrieron dos tipos de reacciones. Se ha agregado, se va a ir agregando o sea, técnicamente, ¿de dónde sale esta especie que está en el medio y que se transforma ahora en bicarbonato? ¿No sería de la segunda disociación o la pérdida del protón del hidrógeno carbonato que se forma arriba, en el primer equilibrio? Ok, entonces esa especie sí, la primera disociación que ocurre, entonces esos iones carbonatos salieron precisamente de ese lado. Bueno, Carlos, si lo ves en la otra dirección, o sea, si tienes una muestra de agua, el pH natural de las aguas, ¿dónde esperamos que se encuentre? Ligeramente un poco más alcalino, 7.5. Por aquí. Ujú. O sea, que lo normal sería que en el agua hubiese mucho hidrógeno carbonato, porque ya la pregunta anterior decía que esos son los equilibrios que están favorecidos hacia la formación del hidrógeno carbonato. En el caso, como les mencionó John hace un rato, que existan compuestos de carbonatos de calcio, de magnesio en el medio y que haya lavado de rocas caliza, etcétera. Entonces, podríamos esperar aguas que tengan un pH un poquito más cargadito hacia acá, ¿no? Entonces, cuando tú vas a hacer la titulación, aquí dijeron el indicador que podría marcar el viraje. Cuando tú comienzas, no olvides que esta gráfica es volumen de ácido fuerte que estás añadiendo. Entonces, el 0 está acá, ¿no? Si lo queremos ver de alguna manera. Entonces, la titulación como que está esperando acá, está empezando acá, del otro lado. Entonces, cuando comienza la adición de ácido, vamos a suponer que en la muestra no hay carbonato, no tiene nada de carbonato. Cuando tú añades ácido,
¿Qué espera que ocurra? Cuando tú vas a hacer la titulación y le añades fenolftaleína, dependiendo del pH, tú esperas que marque un color, ¿no? En tu matraz. Si no marca ningún color, ¿qué tú dices inmediatamente? Que no hay especies carbonatadas que estén reaccionando. Hipotéticamente, Ujú. o sea, mejor dicho, teóricamente, ¿no? Tú dices, bueno, si yo le añadí el indicador y no hubo ningún cambio de color en el medio, eso quiere decir que el indicador, la fenolftaleína, ¿por qué no cambió de color? O sea, ¿cuándo vira el indicador de color? ¿Qué tiene que ocurrir para que cuando tú le añades al medio, en el caso de la fenolftaleína, aparezca ese color eh, rosa, fuchsia, rojo, como lo quieras llamar? ¿Qué le tiene que ocurrir a la molécula del indicador? O sea, ¿por qué un indicador cambia de color? Esa es la pregunta. ¿Me escucharon la pregunta? Sí, profesor. ¿Por qué vira de color un indicador? ¿Qué es lo que le pasa a la molécula del indicador? Que generalmente son moléculas orgánicas, pues. ¿Qué tienen en su estructura que le permiten virar de calor? De calor, digo, no, de color. La fenolftaleína tiene grupos hidroxilo. O sea que si cambia colores porque algún OH puede aceptar los protones del ácido, tendría que haber como un cambio en la estructura. Bueno, más o menos eso. Un indicador tiene dos formas de distintos colores. En el caso de este es una incolora y la otra tiene color. Entonces está la forma molecular y la forma ionizada. Entonces cada una tiene un color característico. Si en el medio hay alguna especie que des protones, el equilibrio se va a desplazar hacia esa forma. O sea, pero eso está pasando con el indicador. Bueno, y si en el medio no hay nada, pues el indicador no va a virar. Entonces, aquí en este punto, claro, la teoría dice, bueno, pasa de carbonato a carbonato porque se protona uno y después el 2 y el ácido carbónico, etcétera. Eso es lo que se ve allí directamente. Pero en el medio, cuando tú titulas, ¿cómo nos damos cuenta si efectivamente había carbonato o no había carbonato? Tú titulas de aquí a este punto, al pH del hidrógeno carbonato, y consumes cierta mole del ácido. Cuando llegas a este punto, que aquí viene el indicador, viene entonces el segundo punto. Sigues adicionando y consumes otras moles. ¿Qué pasa si las moles que están aquí, las que calculaste en este primer intervalo hasta el 8.2, son iguales a las que calculas en el segundo intervalo hasta 4.3? ¿Qué pasa si las moles aquí son iguales a las moles de la segunda etapa? Repito, para terminar, si haces esta titulación y encuentras que en la primera etapa consume las mismas moles de ácido que en la segunda etapa, ¿qué concluye? Que también se consumió todas las moles de bicarbonato. La curva no tendría esa forma, tendría otra forma.
A ver, en la primera etapa, de acuerdo a esta gráfica, ¿en qué se va a convertir el carbonato? ¿En qué especie se va a convertir el ion carbonato? En hidrógeno carbonato. En hidrógeno carbonato. O sea que en este punto todo debió convertirse a hidrógeno carbonato. A partir de este punto, ¿qué estás titulando? Teóricamente. Hidrógeno carbonato. Hidrógeno carbonato. Entonces, si sigues titulando y ocupas el mismo volumen, y es la misma molaridad, por eso digo que son las mismas moles, ocupas el mismo volumen que ocupaste acá cuando convertiste todo el carbonato, cuando se convirtió todo el carbonato en hidrógeno carbonato, entonces, ¿qué concluyo? ¿Hay hidrógeno carbonato o no hay hidrógeno carbonato? Y consumí lo mismo en ambas etapas. Sí. No hay. No hay, porque teóricamente todo el carbonato que había se convirtió en hidrógeno carbonato. Y cuando sigo la titulación encuentro lo mismo, entonces este que estaba aquí corresponde al mismo que estaba acá, ¿no? Ahora, si yo titulo aquí y consumo más moles, ¿qué puedo deducir? Que todavía hay carbonato y también hidrógeno carbonato. Que en la muestra de agua, correcto, había carbonato e hidrógeno carbonato. Entonces, esta titulación que está referida a qué parámetro? ¿Cuál es el parámetro? La dureza. La dureza. Alcalinidad. Alcalinidad. Alcalinidad total. La alcalinidad total. Entonces, la alcalinidad total me permite a mí distinguir la alcalinidad debido al OH, al carbonato o al hidrógeno carbonato, que son las especies responsables de la alcalinidad. De acuerdo al volumen o las moles, pues, de ácido que se utilicen, yo puedo determinar si en la muestra había o no había OH, si había o no había carbonato y si había más hidrógeno carbonato que carbonato, etc. Esa es en el fondo la utilidad de este análisis. Bueno, lo dejamos hasta aquí porque creo que ya se terminó la hora. Sí, profe, lo que nos queríamos reunir con la monografía, ¿podemos hacerlo ahora más tarde? Sí, usted me escribe nada más. Sí, Ok, profesor, gracias. gracias. Gracias, John.